Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno se le permitió sentarse en su cama cada tarde durante 1 hora para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas. Hablaban de sus mujeres y de sus familias, sus hogares, sus trabajos, su estancia en el servicio militar, donde habían estado de vacaciones. Y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino acostado todas las cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la ciudad. El hombre que estaba cerca de la ventana describía todo esto con un detalle exquisito. El del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena. Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando. Aunque el otro no podía oír a la banda, podía verlo con los ojos de su mente. Exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras. Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera de día entró con el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de la ventana que había muerto plácidamente mientras dormía. Se llenó de pesar y llamó a los ayudantes del hospital para llevarse el cuerpo. Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama, al lado de la ventana. La enfermera le cambió encantada y, tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación. Lentamente y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo para lanzar su primera mirada al mundo exterior. Por fin tendría la alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama y se encontró con una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué podría haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no habría podido ver ni la pared, y le indicó: quizás solo era para animarlo a usted. La reflexión es que es una gran felicidad hacer felices a los demás, sea cual sea nuestra propia situación. El dolor compartido es la mitad de pena, pero la felicidad cuando se comparte es doble. Si quieres sentirte rico, solo cuenta todas las cosas que tienes y que el dinero no puede comprar. Hoy es un regalo, por eso a este día se le llama el presente. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino.
Jerusalén ha abierto de nuevo sus puertas a los peregrinos, por lo que ya es posible visitar de nuevo Tierra Santa. Y es por eso que hoy, a través de la magia de la radio, viajaremos con el Padre José a estos maravillosos lugares donde vivió Cristo. ¿Estás listo para empezar este viaje a la Tierra Santa? ¿Qué tal, amigos, amigas? Y muchas bendiciones desde Tierra Santa, en donde ustedes, juntamente con este grupo de peregrinos, están conociendo cómo se puede visitar, qué se puede visitar y qué es lo que un peregrino puede hacer en estos viajes hasta estos lugares tan maravillosos. Es como caminar sobre las páginas de la Biblia, cómo regresar en la historia y estar acompañando a Jesucristo, escuchar lo que la gente le grita, caminar por las calles por donde él caminaba, sobre todo ya en la Jerusalén, subir a las grandes montañas como el lugar del Calvario, el lugar del Monte Tabor, el lugar donde Cristo sube a los cielos, y por supuesto también llegar a ese lugar donde por primera vez el Hijo de Dios lloró, cuando se escuchó un llanto por la noche y los pastores corrieron a decir: ese llanto no es el llanto de un niño normal, ese llanto, nos lo ha dicho una estrella, es el llanto del Hijo de Dios que viene a entregar su vida por la humanidad, y por eso llegaron a adorarlo. Muchas gracias por estar escuchando esta frecuencia 1470 de Grupo Fórmula, 1470 de AM, y muchas gracias también por continuar con nosotros en esta peregrinación. Hoy le platicaremos qué es lo que hicimos ayer y también nuestra jornada de hoy, que ya es tarde acá en Israel, tarde-noche, mientras allá usted está a punto de comer quizás. Y esta transmisión es posible gracias a la magia de la radio, gracias a la señal digital, a la señal vía satélite, a la comunicación telefónica y también a mi equipo de producción allá en México, Sergio Enríquez Morín, nuestro productor, y Roberto Carlos, que están en los controles. Bueno, y ahora vamos a empezar a presentar a las mujeres. Olimpia no siempre habla mucho, pero eso no significa que no trabaje mucho. Es de las más trabajadoras en esta peregrinación porque, como le comentábamos los primeros días, la mayoría de las personas que nos acompañan son mujeres y bueno, de mujer a mujer se entienden mejor, como que a una mujer: padre, ¿dónde está el baño? No, en cambio, Olimpia, ¿dónde está el baño? Olimpia, ¿cómo pago esto? Olimpia, ¿cuánto vale €1? Olimpia, me están viendo la cara al comprar esto o aquello más. Olimpia, me está echando los ojos un beduino, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Bueno, pues ahí está Olimpia precisamente para responder esto. Olimpia, buenas noches, ¿cómo estás? Padre José, ¿cómo está? Muy buenas noches. Pues sí, afortunadamente creo que vengo para ayudar a las personas y lo hago encantada de la vida. Bueno, y está también con nosotros, como todos los días, David Chávez. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, Padre José. Pues yo sigo muy contento y muy emocionado por seguir recorriendo estos maravillosos lugares. Saludo también a Olimpia, por supuesto, a los amigos que nos escuchan en la Ciudad de México y en todo México, en todo el país. Muy buenas tardes. Y amigos, fíjense que aunque he tenido la oportunidad juntamente con David y con Olimpia, y por eso nos hemos hecho de alguna manera expertos en estos lugares que visitamos, siempre que deja uno esta zona del lago de Tiberíades, pues como que hay una nostalgia, como que uno dice: ay, el autobús va avanzando y uno como que quisiera seguir volteando hacia atrás a ver ese lago maravilloso, pero pues ni modo, hay que abrirse paso a otras experiencias, a otros lugares, y por eso muy tempranito el día de ayer se nos dijo: hey, las maletas listas porque dejamos este lugar donde estuvimos varias noches y ahora tenemos que llegar hasta Jerusalén. Por lo tanto, las maletas, la gente las dejó bien preparaditas desde el día de ayer y también, por supuesto, los muchachos del hotel se encargaron de subir todas las maletas al autobús para que nadie de nuestros invitados, de nuestros peregrinos, peregrinas, tuviera que cargar una cruz innecesaria, en este caso de las maletas, y empezamos nosotros a hacer nuestro recorrido el día de ayer. Y sabe que nuestro recorrido fue un lugar maravilloso. ¿Por qué? Porque llegamos a el monte de la Transfiguración, este monte del cual se nos habla en esos domingos de Cuaresma donde Jesucristo sube y ahí se transfigura delante de sus apóstoles,
Santiago, Pedro y Juan, y donde aparecerán el profeta Elías y Moisés en ese momento. Pero yo le voy a contar de este monte y qué es lo que más hicimos el día de ayer y el día de hoy al regreso del corte. No le cambie porque viene usted en peregrinación con nosotros. Regresamos enseguida. איזה ליל, איזה ים, איזה צל, כמה חם, תסתכל בן אדם, כן הכל זהב. Es emocionante viajar a través del oído a la Tierra Santa con el Padre José. Lo es más al viajar a través de sus videos en su canal de YouTube. Pero eso sí, jamás se va a comparar cuando tú mismo viajas hasta la Tierra Santa. ¿Te gustaría, verdad? Pregunta por las nuevas peregrinaciones a Tierra Santa al 55 46 06 6476 o al 55 46 06 6676. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos conociendo estos lugares sagrados a través de las palabras del Padre José de Jesús Aguilar. Ya estamos de regreso a la Tierra Santa. Dormita el árbol y la piedra, cautiva en su soñar. Ciudad con muros en el alma, hundida en soledad. Jerusalén de oro es, eres de cobre y luz sin fin. Seré a todas tus canciones sonidos de violín. Jerusalén de oro es. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa En tu camino y en esta peregrinación a Tierra Santa. Ya le mencionaba que nos levantamos muy tempranito porque tenemos que celebrar también tempranito en los lugares a donde vamos en la mayoría de las ocasiones y solamente recorrimos 17 kilómetros del lago en donde estuvimos hospedados algunos días para llegar a este monte Tabor, que no crea que es un monte bajito, sino que tiene 588 metros sobre el nivel del mar. Es una montaña bastante alta y entonces usted dirá, caray, entonces ya le dijeron a las personas de pantalones con unos zapatos con picos para subir la montaña, con un piolet, es decir, esta especie de bastón con un martillito para ir escarbando y elevándose poco a poquito, con pasamontañas y con rodilleras, porque subir todo aquello no está nada fácil. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no llevaba todo eso, lo que sí tuvo que hacer es pasar buen tiempo, varias horas, para llegar a la parte alta en donde se transfiguró. Y usted dirá, caray, pues yo me voy a transfigurar porque ya cuando llegué allá, llegué con menos kilos, llegué todo sudoroso, llegué deshidratado, llegué con hambre, llegué con una gran cantidad de raspaduras. ¿Y qué cree? Que no, que a esta subida nos ayudaron unos beduinos. Caray, beduinos, entonces mis pobres pompis están todas amoladas porque me treparon a un camello y me fue jaloneando el beduino. A ver, no, nosotros no hacemos esto con nuestros pasajeros. Y, por favor, David Olimpia, platíquenos cómo fue esta subida al Monte Tabor. Claro, padre, cuando salimos, después de salir de la Galilea y que llegamos ya a la parte baja de este Monte Tabor, subimos todavía con el autobús, digamos a un tercio, hacia la mitad del Monte Tabor, que cabe decir que Tabor quiere decir en hebreo ombligo, y esto es porque el Monte Tabor está justo en el centro de la zona de la Galilea, por eso es que se llama así el Monte Tabor, y es uno de los montes más altos de este lugar.
Pasamos por un pueblito que está en las faldas del cerro que se llama Shibli, y se llama así porque todos los habitantes de este lugar tienen ese apellido Shibli, y como decía el padre José, ellos son beduinos, solo que son beduinos modernos, ya con una casa, con agua, con servicios médicos, y con los camellos modernos que tienen 4 llantas. Pasamos este pueblito y llegamos al estacionamiento de los autobuses en donde bajan los peregrinos. ¿Para qué? Donde ya nos están esperando los beduinos con unas camionetitas en las cuales caben como 10 pasajeros que vamos subiendo poco a poco hasta llegar al Monte Tabor. ¿Y por qué tenemos que cambiar? Preguntará usted, ¿por qué tenemos que cambiar del autobús a las camionetitas? Porque sencillamente el autobús no cabe en la pequeña carreterita que lleva a la parte superior. Entonces es un lugar de peregrinación, no es un lugar turístico y por lo tanto hay que acoplarse a las normas. Entonces las camionetitas pequeñitas, tipo pecero diríamos aquí en México, suben a la gente poco a poquito y todos nos encontramos allá arriba. Es que se fue mi suegra en una camioneta y mi nuera en la otra. No se preocupe, todas las camionetitas salen del mismo lugar y llegan al mismo lugar. Y tanto en el primer grupo como en el último hay alguien que está checando que todo el mundo suba y que todo el mundo baje al lugar. Y conforme va subiendo uno la camionetita, uno dice, ah caray, si está esto alto, se ve un valle maravilloso, hay unas curvitas que no son tan importantes, son bellas, vamos a decirlo así, pero llegando a la parte alta, incluso se narra en la Biblia que ahí tendrá lugar la última batalla entre el bien y el mal. Pero yo diría que eso que habla de la última batalla, pues ya Cristo la tuvo, precisamente cuando se transfiguró nos dijo ahí en ese monte que Él venía a entregar la vida por la humanidad. Entonces ya nos subimos a la camionetita, llegamos tranquilamente arriba y lo que no puede faltar, arriba también hay baños. Porque de repente, ay, voy a subir una montaña y en lo que subo y bajo, y qué tal que si el agüita del desayuno, la leche, no se preocupe, en todos los lugares, afortunadamente, especialmente donde hay un convento de padres franciscanos, hay un servicio de este tipo. Así que llegamos y nos sentimos acogidos por los padres franciscanos, caminamos por un caminito bien aplanado, bien empedrado, donde hay unos cipreses maravillosos, un jardín y nos encontramos con una magnífica iglesia, David. Una iglesia enorme, muy bonita, a la cual vamos a entrar para celebrar la Santa Misa. En este lugar, justo en el Monte Tabor, imagínese usted, amigo que nos escucha, celebrar la misa en el Monte Tabor. El altar está en una zona baja, tenemos que bajar unas escaleritas ya que ingresamos al templo, y es un altar muy bonito porque tiene el techo es como si fuera una bóveda, es un techo circular en el que están representadas en mosaico, en unos mosaicos bellísimos a los costados, las transfiguraciones de Cristo, y esas durante la Santa Misa el Padre José nos explica cada una de estas, con lo cual, bueno, pues nuestra fe se ve sumamente alimentada, ¿no es así, Padre? Así es, una iglesia enorme, imagínense una catedral toda construida en piedra y un lugar enorme, pero exactamente el altar principal está como en una especie de cripta muy acogedor donde cabe todo el grupo y nosotros tenemos la misa como siempre en español para después de este lugar permitir que la gente tome las fotografías necesarias, haga la oración y después continuar nuestro recorrido, que a mitad del camino nos ofrece 2 pequeñas paradas. Una de ellas es el lugar donde Cristo hace que una mujer que lleva a sepultar a su hijo, una viuda, tenga la alegría porque Jesucristo le cura a su hijo, se lo sana, se lo resucita. Pero la siguiente parada, ¿sabe dónde es? Es en un lugar donde entra uno y antes de entrar y hay como unos hornos maravillosos, en donde de repente se sienta uno y le llevan, si usted es de Sonora, pues quizás no se admiraría tanto, porque dirá, yo ya he visto estas tortillas de harina gigantes, grandototas, creo que les llaman las coyotas o algo así, pero especialmente en ese lugar hay un pollo
Sabrosísimo, ¿no, David y Olimpia? Así es, padre. Este restaurante es uno de los que más me gustan porque es un restaurante árabe, ambientado con todos los motivos árabes, que es muy, muy, muy bonito, y la comida efectivamente es deliciosa. Este pan árabe que nos sirven, que efectivamente parecen unas tortillas de harina gigantes, más grandes que un disco de estos de acetato, ¿los recuerdan? De los LP. Bueno, pues imagínense de ese tamaño, usted puede cortar su pedacito de tortilla, comerla con hummus, después las brochetas de pollo, que es delicioso, acompañado con arroz, unas ensaladitas de betabel. No, la verdad es que se come muy, muy bien. Así es, y bueno, esto también nos permite identificar de alguna manera nuestros orígenes del norte, porque la gente que llegó a habitar el norte de nuestro país, muchos de ellos tenían un origen judío, y por esta razón el cabrito, la tortilla de harina y algunos otros elementos que de alguna manera nos unen a estos lugares que estamos visitando. Se comió muy sabroso, descansamos también mientras estábamos comiendo. Aquella gente que decidió, porque las bebidas son lo único que no están incluidos, el agua pues sí está incluida, pero si alguien dijo, pues yo tengo un poco de antojo de una cerveza y quiero conocer a qué sabe la cerveza de acá, o una copa de vino, bueno, también están en su derecho de hacerlo. Nosotros comimos muy sabroso y por supuesto también con el postre para continuar nuestro camino a la gran ciudad de Jerusalén. Y quiero hacer un paréntesis, Olimpia, porque cuando por ejemplo, el otro día que comimos el pescado de San Pedro, que llegamos acá, el pollo también, alguna gente dirá, oiga, y si yo estoy enfermita o enfermito, o no como pescado, o no como pollo, ¿tengo alguna otra opción? Claro que sí, padre, nosotros vamos muy al pendiente de eso. Hay gente que no puede comer ciertos alimentos y nosotros tratamos de buscarle una opción. La gente siempre va a comer, nunca se va a quedar sin comer porque no pueda consumir ese alimento. Nosotros lo tenemos todo previsto y buscamos que en el restaurante les den opciones para ello. Y nuestro recorrido continúa bien alimentaditos hacia la parte alta. Vamos subiendo, vamos dejando el lago de Galilea, vamos dejando el mar que visitamos antes, para ir subiendo cada vez más, para llegar a la ciudad de Jerusalén. Por eso el Salmo dice, allá suben las tribus. ¿Qué eran las tribus? Los grupos de descendientes de Abraham van subiendo a Jerusalén para celebrar la Pascua de cada año, pero nosotros vamos a regresar después de este corte para hablarte cómo fue nuestra llegada a Jerusalén y qué es lo que hicimos en este lugar precisamente el día de ayer. Dormita el árbol y la piedra, cautiva en su soñar. Ciudad con muros en el alma, hundida en soledad. Jerusalén. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos viajando a Tierra Santa con el Padre José. Amigas, amigos, después de este tiempo de pandemia, Tierra Santa ha vuelto a abrir sus puertas a los peregrinos, por lo que, si quieres viajar con nosotros en nuestro siguiente grupo en el mes de agosto, recuerda, no se necesita visa de Estados Unidos. Es un viaje totalmente en español, tranquilo, placentero y espiritual. Este viaje lo acompaño yo para explicarte cada uno de los lugares en donde tendremos la misa en los principales sitios de Jerusalén, de Belén, de Nazaret y de todos los demás lugares. Agosto ya está muy cerca. Pide informes al 55 46 06 6476 y al 55 46 06 6676. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa y cuando abras la Biblia dirás, yo estuve en ese lugar. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Bendito seas, Padre Todopoderoso, que nos das el pan de cada día. Bendito sea tu Hijo único, que no deja de alimentarnos con su palabra. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos ha reunido para esta comida. Bendice estos alimentos, las manos que las prepararon, y haz que con nuestra justicia nadie carezca de lo necesario. Amén. Sigamos viajando a través de la magia de la radio a Tierra Santa. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y bueno, hemos regresado a este bloque con este salmo que pues es muy escuchado y muy cantado en muchas celebraciones litúrgicas, y hay que recordar que este salmo fue compuesto durante el tiempo del Antiguo Testamento precisamente para recordar que el pueblo judío había encontrado su meta definitiva en Jerusalén y cada año iban al gran templo a sacrificar al Cordero Pascual para celebrar la Pascua. Toda la gente estaba obligada a llegar a Jerusalén. La mayoría de ellos hacía entre unos 3 y 5 días de camino y tenían que estar en Jerusalén algunos días más. Generalmente los 2 primeros eran días de tranquilidad, después se podía laborar en forma normal, hacer ventas, visitar amigos, etc. Y los últimos días también eran un poco más de estar en un ambiente de oración. Y nosotros permitimos que después de este pollito que la gente comió, durmiera un ratito, porque el recorrido es larguito, entonces que la gente leyera su libro, que la gente checara las fotos que había tomado en el teléfono, pero otros se quedaron dormidos tranquilitos para que ya hacia la tardecita nosotros íbamos llegando a Jerusalén y a la gente le dijimos, a ver señores, estamos llegando ya a este lugar, así que por favor vamos a empezar a cantar este salmo que cantaba el pueblo judío para llegar al lugar. Y ahí, ¿qué nos esperaba en Jerusalén, David? Bueno, lo primero que hacemos llegando a Jerusalén es un acto muy importante. Quiero decir también que cuando vamos entrando a Jerusalén ya se ve un panorama distinto, ya es una ciudad, es la capital de Israel, del Estado de Israel. De pronto ya se empiezan a ver algunos tranvías, podemos ver la Universidad de Jerusalén y la primera parada es en el monte Scopus. En este lugar aparca el camión, se detiene, se estaciona, bajan los peregrinos y nos vamos a una especie de mirador. Y le digo mirador, sí, porque desde este lugar tenemos una vista panorámica de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad vieja, impresionante. Esta es la bienvenida que nos da la ciudad santa de Jerusalén a todos los peregrinos. Así es, lo describe muy bien David. Jerusalén está en la ciudad antigua, la ciudad vieja, en lo que sería el centro, vamos a llamarlo así, y está como dentro de un grupo de murallas. Ahí está el lugar más importante históricamente hablando, y ya después de esta ciudad, después de este cinturón de murallas, ya se encuentra la ciudad moderna, donde hay todo un bullicio, universidades contemporáneas, museos de arte moderno, las tiendas para aquella gente que quiere comprar y estar a la última moda. También en Jerusalén hay grandes boutiques, hay grandes tiendas, pero sobre todo el centro de la ciudad, vamos a decir hasta cierto punto
cierto, es pequeño. Usted, si va por su cuenta, después de que nosotros visitamos en grupo la ciudad, puede recorrerla de un lugar a otro sin ningún problema, es muy segura. Quizás algunas partes son impresionantes porque hay sectores, el sector judío, el sector armenio, el sector, vamos a decir así, de los árabes, y de esta manera, pues cambiando de sector a sector hay mucha diferencia, porque lo que come un sector es distinto al otro, cómo se viste un sector es distinto al otro, pero en realidad todos los sectores, aunque uno de repente escuche y que como que discuten, que hablan fuerte, así hablan, y uno como turista, como peregrino, siempre es respetado, ¿no, David? Así es, padre. Es una ciudad muy interesante en donde convergen diferentes culturas, estilos de vida, incluso creencias. Es un panorama, es un mosaico muy interesante. Y regresando un poquito a esta parada en el Monte Scopus, además de esta vista, en este lugar paramos porque desde este lugar nuestro guía judío realiza una ceremonia de bienvenida y nos da la bendición como se recibe a los peregrinos de Jerusalén, pero en hebreo. Él hace esta oración y cada uno de nosotros la vamos repitiendo, que es así como se hace la bienvenida a Israel, y además hacemos el rito como ahora se hace también en la Santa Misa, tomando un poco de vino y un poco de pan. El guía para esto, bajó a todas las personas del autobús, nos puso enfrente de esta gran vista de Jerusalén, nos repartió una copita hecha en madera de olivo y después un poquitito de pan, porque nos esperaba una gran cena en el hotel, que aquí es de los mejores hoteles de Jerusalén. Realmente es un hotel considerado maravilloso en su seguridad, en su alimentación, en su comodidad. Pero ¿sabe por qué tenemos que hacer esta bienvenida? Resulta que el libro del Génesis nos menciona que en Jerusalén, en aquel entonces se llamaba Salem, donde habitaban los jebuseos, había un sacerdote que, inspirado por Dios, recibe a Abraham y a todos los suyos y les da una bendición. Es una bendición que, vamos a decir, es recordada de generación en generación a todas las personas que llegan a Jerusalén, como para decir: esta es tu ciudad. Esta es la ciudad de Dios, esta es la ciudad de la paz. Aquel sacerdote del que yo le hago mención se llamaba Melquisedec, y por eso en la Biblia se habla de tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec, es decir, eres sacerdote de Dios, eres consagrado y estás dedicado a bendecir al pueblo. Precisamente Melquisedec recibió a Abraham, y Abraham, como una forma de agradecer, también entregó ofrendas de diezmo, vamos a decir así, o entregó ofrendas de pan, de vino, y desde entonces el ofrecer pan y vino significa ofrecer la paz, ofrecer la vida, y por eso Jesucristo en la última cena y en Jerusalén ofrece también pan y vino para decir: señores, ya no solamente la ciudad, sino todo el mundo merece la paz. Por eso cuando Cristo resucita, les dice a los apóstoles: que la paz sea contigo. Y Jerusalén está rodeada de varios montes. Uno de ellos es este monte Scopus, muy alto, de donde vamos a ver esta mirada, pero también está el monte de los Olivos, va a estar el monte Sión, que es el lugar donde Cristo celebró la última cena y donde la Virgen María pasó de este mundo al otro, ¿no, David? Así es, y el monte Moriah, que es donde se levanta justamente la explanada del templo, ahora con la cúpula dorada, que es donde estaba justamente el templo de Jerusalén, el primero y el segundo templo, y donde los judíos esperan construir el nuevo templo para que Dios siga en la presencia con ellos. Y después de hacer esta bendición, esta bienvenida en el monte Scopus, descendemos otra vez de este lugar para dirigirnos a un lugar también maravilloso, que es el Museo de Israel. ¿Y qué vamos a ver en este museo, Olimpia? Pues vamos a ver una maqueta que es una réplica exacta en miniatura de Jerusalén en la época de Herodes. Efectivamente vamos a ver esto. ¿Para qué? Para tener una idea de lo que vamos a visitar. Lo que ya vimos desde el monte Scopus, con la cúpula dorada, con el monte Sión, etc. Ahora lo vamos a ver en una réplica como era en tiempos del segundo templo, en la época de Jesús.
Así es, amigos. Imagínense que yo tengo un amigo que viene a la Ciudad de México y antes de que visite la catedral y antes de que visite el Zócalo y todo, le digo, a ver, vente, vamos al Museo de Antropología y quiero que veas esta maqueta. O me lo llevo al metro Zócalo y lo bajo ahí porque hay una maqueta donde se ve cómo era el Templo Mayor y todas las pirámides, toda la zona ritual que había ahí. Entonces le voy a explicar, mira, así estaba el Templo Mayor, así estaba el Templo de Hécatl, después este templo lo destruyeron y aquí en esta parte construyeron la catedral y después fueron secando el lago y fue creciendo la ciudad. Bueno, de la misma manera, nosotros antes de visitar Jerusalén vamos a esta maqueta que no crea que es chiquita, es bastante grande y ahí se ve cómo era el templo en tiempos de Jesucristo, cómo era el palacio de Herodes en tiempos de Cristo, cómo era el lugar donde vivía Pilato en tiempos de Cristo, cómo era el lugar donde eran las piscinas donde la gente se quería meter para curarse. Todo Jerusalén, para que cuando ya hagamos la visita real a la ciudad digan, pues ya le entendí. Pero bueno, vamos a continuar platicando de esto al regreso de un corte. Regresamos. Los umbrales Jerusalén, qué alegría cuando me dijeron. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos viajando a Tierra Santa con el Padre José. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu camino. Un programa para encontrar la meta. ¿Te gustaría ver estos lugares de Tierra Santa de los que nos está hablando el Padre José? Suscríbete a su canal de YouTube y ahí encontrarás los videos de las peregrinaciones a Tierra Santa con el Padre José. Recuerda, busca su canal como Padre José de Jesús Aguilar. Sigamos conociendo estos lugares sagrados a través de las palabras del Padre José de Jesús Aguilar. Ya estamos de regreso a la Tierra Santa. Muchas gracias por continuar con nosotros a esta transmisión especial. Y mire, hay tanto que ver y tanto que hablar que ya no nos va a dar tiempo de platicarle lo que hicimos el día de hoy. Estamos platicándole lo que hicimos el día de ayer. Y es que en este lugar donde se tiene la maqueta, también hay otras cosas que las personas pueden visitar si es que tienen más tiempo o más interés, porque la maqueta se encuentra de un conjunto de museos. Y si bien esta parte del museo de la maqueta la visitamos con un poco más de tranquilidad, para visitar toda la parte de arte, toda la parte de la biblioteca, se necesitaría mucho tiempo, pero aunque sea un poco de carrerita, nosotros visitamos el museo que está a un costado, que es el Museo del Libro. ¿Y a qué se le llama el Museo del Libro? Usted recordará que recientemente un pastor allá por el desierto, cerca del Mar Muerto, pues vio que le faltaba una cabra. Y entonces, como en aquel lugar hay muchas oquedades, es una piedra que con el viento va erosionándose y ocasionando muchas entradas como cuevas, pues ¿dónde estará la condenada cabra? Y el pastor se metió a una cueva y a otra, y la forma de saber si estaba el animalito adentro o no era aventar piedras. Si estaba la cabra, pues saldría por el ruido, o por lo menos balaría. Y en este caso, de repente el pastor avienta una piedra y se oye un golpe seco, significa, ¡ah, caray! Esto no es una pared de una cueva, yo le acabo de golpear algo que no es la cueva, y se acerca con una antorcha y se da cuenta que efectivamente le dio como si fuera piñata a una vasija.
Pero resulta que este muchacho ni siquiera se dio cuenta de la importancia. Esa vasija tenía cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de años en ese lugar. Pero además lo que tenía la vasija eran, para este muchacho, pedazos de cuero. Y entonces, contento porque había encontrado pedazos de cuero, regresó a Jerusalén y dijo, como la que dice, se venden. ¿Qué estaba vendiendo este muchacho? Cuero para hacer zapatos, cuero para colocarse en un banquito. Y qué bueno que no hicieron zapatos ni banquito, y qué bueno que Dios quiso que una persona especialista viera este pedazo de cuero y dijera, ah caray, aquí hay escritura y escritura antigua. Y resulta que de esta manera se descubrió uno de los primeros libros del Mar Muerto, que son de tiempo de Jesucristo, y que tienen una información sumamente importante. Regresaron ya cuando le compraron este fragmento de piel, de papiro, incluso encontraron también otros. Regresaron al lugar, hubo excavaciones en distintas cuevas y así surgieron todos los famosos libros del Mar Muerto, algunas copias del libro de Isaías, otras de otros textos de la Sagrada Escritura, otros que no son textos bíblicos, pero todo eso se conserva en una forma maravillosa en el Museo del Libro. Y bueno, pues llegó la hora de dejar este maravilloso recinto en donde hemos aprendido mucho y ya nos hemos dado una idea muy amplia de cómo era la ciudad de Jerusalén que vamos a visitar. Después de este lugar, pues antes de llegar al hotel nos queda una última visita, una última parada el día de ayer. Y para eso nos subimos al autobús y caminamos algunos cuantos kilómetros para acercarnos a las murallas de la ciudad vieja. El camión va a parar muy cerca de una de las puertas de estas murallas para visitar ¿qué lugar, Olimpia? Un lugar muy esperado por todos los peregrinos, que es el Muro de los Lamentos, el lugar en donde todos llevan sus peticiones y las dejan ahí en la piedra. Que sí, efectivamente es más conocido como el Muro de los Lamentos, aunque el nombre que tiene oficialmente es el Muro Occidental. ¿Y por qué se llama Muro Occidental y por qué se llama Muro de los Lamentos? Bueno, es el Muro Occidental porque es la única pared, el único muro que queda del soporte de la explanada del templo, del segundo templo de Jerusalén, y esta pared es justo la que está del lado occidental. Por eso es que se le conoce como Muro Occidental. Y se le conoce como Muro de los Lamentos porque todos conocemos que los judíos van a lamentar ahí de alguna manera que su templo fue destruido y también que no han podido construir el tercer templo tan esperado para que Dios esté con ellos. Bueno, dicho en una forma quizás de otra manera, para los judíos el lugar más sagrado y más importante que había en Jerusalén y que daba valor a la ciudad era el templo. Imagínese usted que en el año 70 después de Cristo, él ya lo había anunciado, llegaron los romanos y destruyeron lo más importante, lo más sagrado de la ciudad y por supuesto también toda la ciudad. De aquello, de lo más valioso que quedaba, pues afortunadamente quedó solamente un muro. Y esto pues tiene el grado de reliquia, es como cuando muere una persona. Bueno, la persona se consumió totalmente y alguien guardó quizás un cabello antes de sepultarlo, antes de cremarlo. O quizás falleció algún artista famoso y la gente guarda que será la pluma de Beethoven o alguna cosa así. Bien, para los judíos lo único que queda de lo más sagrado de aquella ciudad es este muro. Y este muro está en contacto con la piedra, porque es todo el lugar sagrado, con la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. El lugar más sagrado para los judíos, lo que da sentido a la ciudad de Jerusalén. Imagínense, por lo tanto, tocar ese muro para un judío es estar en contacto con lo sagrado, estar en contacto con lo único que se conserva desde Abraham hasta nuestros días. Es lo más sagrado, no tienen arca de la alianza, no tienen a los profetas que han muerto, no tienen absolutamente nada físico, y ese muro representa muchas cosas: cercanía con Dios,
significa Dios todavía está con nosotros mientras tengamos alguna piedra en este lugar, y por lo tanto, escúcheme bien, es el lugar donde Dios escucha, es un lugar donde Dios salva, es el lugar donde Dios responde a las peticiones y donde Dios escucha los lamentos. Es decir, es un lugar para tener una cita con Dios. Por eso los judíos llegan ante este templo, se inclinan, se mueven haciendo oraciones, y la gente que tenemos relación con los judíos porque somos católicos o somos cristianos, en ese lugar llevamos nuestras peticiones porque es un lugar de profunda oración, ¿no, David? Efectivamente, es un lugar sumamente especial, y tan especial es que también hay que entrar por un control de seguridad en donde nos van a revisar un poco por seguridad de todos para poder acceder ya a la explanada donde se encuentra este muro, y que los peregrinos, como decía Olimpia, es una de las visitas más esperadas. Recuerden que para un judío los lugares sagrados tienen que respetarse, y la forma sagrada de respetar el lugar es colocarse esto en la cabeza. ¿Y por qué hay un control de seguridad? Porque es el lugar que más se pelean, porque ahí los musulmanes y los judíos se lo pelean, porque los judíos dicen, aquí Abraham iba a sacrificar a Isaac, y los musulmanes dicen, aquí Mahoma subió al cielo, de tal manera que tanto unos como otros quieren aquel lugar, y por eso hay una continua seguridad, pero para el peregrino es esto también muy válido. Mañana vamos a platicarle a dónde fuimos el día de hoy, porque hoy fuimos a Belén, pero se nos está terminando el programa y a mí solamente queda agradecer y despedir a mis colaboradores. Olimpia, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Padre José, muchísimas gracias. Buenas noches. David Chávez, muchas gracias. Gracias, buenas noches, padre. No se pierda la transmisión el día de mañana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes allá en México y hasta mañana, que Dios les bendiga. Pregunta por las nuevas peregrinaciones a Tierra Santa al 55 46 06 6476 o al 55 46 06 6676. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En tu camino, un programa para encontrar la meta.